Querida Iglesia de Iquique, muy buen domingo, Día del Señor. Pero además de ser el Día del Señor, hoy día es 1 de mayo, Día del Trabajador. Y por lo tanto, enviamos un saludo cariñoso a todos los trabajadores de nuestra patria, de nuestra región, que día a día salen a laborar, a construir este país de una mejor manera. Como bien lo dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Labor Exercens, en donde se afirma que el trabajo es un medio que nos permite a nosotros enriquecer y embellecer nuestro mundo, haciéndolo cada día mejor. Y allí tenemos un gran desafío, el que hace este mundo para todas las personas un lugar amigable, un lugar de respeto y también de producción donde todos podamos aportar para hacer de este mundo un lugar mejor. También nos dice el Papa en esta encíclica que el trabajo nos santifica y que tiene que ver fundamentalmente con hacer bien nuestro trabajo, dar lo mejor para que podamos construir un mundo más humano, más hermano y más fraterno. Para todos los trabajadores, feliz domingo. Y hermano, hace ya una semana que recibimos la gran noticia de que nuestra iglesia de Iquique cuenta con su pastor, Monseñor Isauro Lifanti Covalli. Nos alegramos mucho por este nombramiento que el Señor ha regalado a nuestra iglesia. Durante varios meses estuvimos pidiendo que el Señor nos enviara un obispo. Ya lo tenemos, así que tenemos que prepararnos como buenos nortinos a recibirlo con alegría, con gozo, con canto, en el mes a mediados de junio. Estará acá nuestro obispo, así de que es una muy buena noticia y el pastor nos podrá conducir y nos podrá guiar por los caminos hacia el Señor. Vemos buenas noticias para nuestra iglesia de Iquique. Vamos entonces, hermanos, a escuchar el texto correspondiente para este domingo tercero del tiempo pascual. Dice el texto de San Juan: Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con los pescados. Esa fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué texto más bonito, es un texto pascual. Nos encontramos con el Señor resucitado que ha vencido la muerte.
El texto es interesante en el desarrollo como va presentándose. En primer lugar, porque nos presenta a los discípulos, dice el relato, sentado mirando al mar, casi con la mirada perdida, ¿cierto? Están allí como tratando de meterse en la vida, están tratando de volver a lo ordinario, a lo cotidiano, a lo que hacían siempre, que era pescar. Pero están allí como, podríamos decir, como detenidos, congelados. Y a Pedro se le ocurre, le dice a los apóstoles, voy a pescar. Es como diciendo, hay que volver a la vida, hay que volver a la rutina, hay que volver a lo de todos los días. El resto de los apóstoles le dicen, vamos contigo. Es como una especie de inercia en la que descubrimos a los apóstoles. La palabra del Señor nos dice que se adentraron en el mar y tiran las redes, como todos sabemos, durante la noche. Tiraron las redes y no sacaron absolutamente nada. Además de esa sensación de desánimo en que vivían los apóstoles, un fracaso más, un esfuerzo y esterilidad absoluta. Y dice el texto que al amanecer aparece el Señor a la orilla del mar. Mira cómo Jesús es la luz del mundo, cómo Jesús siempre vence la oscuridad o el desánimo en el que vivimos. La palabra nos dice de que el Señor le dijo, hey muchachos, ¿tienen algo para comer? Y los apóstoles no lo reconocieron en primera instancia. Ellos le dicen, no, no tenemos nada. Y Jesús le dice, tiren las redes en este lugar. Y los apóstoles son obedientes, pescan las redes y la tiran. Y dice el relato que fue abundante, abundante la pesca. Estaba allí Juan, el discípulo amado, ese discípulo que había recostado su cabeza en el hombro de Jesús y a quien el Señor le había encomendado el cuidado de su madre y a María el cuidado de Juan. Él pareciese que tiene una sensibilidad mayor y le dice a los discípulos, le dice a Pedro, por ese milagro que ha ocurrido, nosotros hicimos todo el esfuerzo, era de noche y no sacamos nada. Aparece este hombre misterioso que nos indica dónde tirar la red. Hemos tirado y la pesca ha sido abundante. Es evidente, le dice Juan a Pedro, que es el Señor. Este milagro no es una casualidad, es Dios que está con nosotros. Y en ese aspecto, hermano, también yo creo que es importante poder reconocer cómo Dios está siempre a nuestro lado. Las cosas que ocurren en nuestra vida no son una casualidad. Dios siempre nos acompaña. Lo que hay que hacer es tener ojos en el alma para descubrir cómo Dios siempre está. Cuando Pedro escucha que es el Señor, dice el texto que le dio vergüenza, estaba quizás con poca ropa y dice que se tira al mar, un poco para esconderse. Él sabía que tenía que conversar con Jesús a raíz de la negación que había hecho. Los apóstoles van con la barca a la orilla y dice que cuando llegan a la orilla encuentran unas brasas ya encendidas, encuentran un pan y unos pescados. Es el Señor el que les está preparando la mesa, es el Señor el que está preparando la cena. Hermano, domingo, día del Señor, es el Señor el que nos invita a la mesa del altar, a alimentarnos, a comer a Jesucristo, el pan de la vida, para que nos pueda animar, nos pueda alentar, a veces en estos tiempos tan complejos y tan difíciles. El texto dice que Jesucristo traigan algo para comer. Pedro arranca donde está la barca y pesca esa cantidad de peces y la echa al hombro. Pedro está haciendo un esfuerzo. Pedro, de alguna otra manera, sabe que tiene que poner más esfuerzo porque sabe que ha negado a su maestro. Es como de alguna manera Pedro quiere purgar su falta. No le importa la cantidad, no le importa el peso que lleva sobre sus hombros. Si Cristo llevó la cruz para salvarnos del pecado, Pedro dice, yo también me echo al hombro el trabajo, lo que tenga que hacer por Jesucristo. Hermano, es la forma también de cómo nosotros podemos acercarnos a Jesús. Todos los días podemos hacer un esfuerzo mayor
para estar más cerca de Cristo, y estar más cerca de Cristo, estar más cerca de los hermanos. Y allí el Señor le prepara la cena y comen con Jesús. Hermano, qué texto más bonito, porque en el fondo nos invita a salir de la tristeza y del desánimo y descubrir que solamente escuchando a Jesús y reconociendo lo que Él está en nuestra vida, podemos acercarnos a la mesa, podemos partir el pan y comer con Jesús. Es el Señor el que nos alimenta, el que nos da la fuerza y la fortaleza. ¡Feliz domingo! Que el Señor les bendiga y que el Señor les fortalezca. Y le dejo una pregunta. Como familia, ¿cómo reconoces la presencia de Jesús en tu vida familiar? ¿O no lo ves? El Señor siempre está. ¡Feliz domingo!